Mi novia y yo estábamos cenando cuando, de repente, se levantó una densa nube de humo. Al poco tiempo, todo el edificio empezó a incendiarse. Me quedé atónito por un momento, y mi novia salió corriendo de la casa, llevando a su hermano, vecino de la infancia, abajo para ponerse a salvo. Me dejó sola entre las nubes de humo, cuidándola mientras corría. Al bajar, miré a su amiga de la infancia, que la abrazaba con fuerza, y le dije con frialdad, terminemos. Todos mis amigos intentaron convencerme de que, si Sofía hubiera querido algo con William, ya habrían estado juntos hace mucho tiempo. Se conocen desde hace más de 10 años. Nuestra Sofía es demasiado responsable. Me burlé. Dado que ese es el caso, me haré a un lado y podrán estar juntos abiertamente. Después del incendio, aún podía oler ese terrible olor penetrante. La imagen de esas dos espaldas alejándose sin mirar atrás seguía apareciendo ante mis ojos todos los días. Al tercer día del incendio, me mudé a un apartamento recién alquilado. Al día siguiente, al abrir la puerta, había un ramo de elegantes flores de jazmín, blancas e inmaculadas, colocadas discretamente en la puerta. Era la primera vez que Sofía me regalaba flores de jazmín. Recogí la tarjeta del ramo. La tipografía manuscrita de la floristería parecía un poco informal. Lamento lo de ese día. Dar regalos siempre ha sido su forma de disculparse. Mis emociones suelen ir y venir rápidamente. Cada vez que teníamos una guerra fría, me daba pequeños regalos, los aceptaba y podíamos reconciliarnos como si nada hubiera pasado. Aparté las flores de una patada. Justo cuando dejaba un montón de paquetes en la mano, la llamada de Sofía sonó justo a tiempo. Julián, William quiere invitarnos a cenar para agradecerme por haberlo salvado. Ya estoy abajo en tu casa. Parecía que se le había olvidado que habíamos estado en guerra fría durante 3 días desde aquel día. Su tono seguía siendo el mismo de siempre, como si la infelicidad de los últimos días nunca hubiera sucedido. Fruncí el ceño. Bueno, de acuerdo. Después de cerrar la puerta del coche, Sofía frunció ligeramente el ceño. Hay un abrigo en el asiento trasero. Póntelo. Hace frío afuera. Negué con la cabeza. No, no tengo frío. El coche se movía entre los viejos edificios residenciales a ambos lados y se alejaba cada vez más. ¿Cómo supiste que me mudé aquí? Sofía sostenía el volante con una mano y respondió, pregunté en el restaurante donde sueles pedir comida para llevar. Ese restaurante también la conocía, así que no me extraña que lo supiera tan rápido. Cuando llegamos al restaurante indicado, William llevaba un buen rato esperando. Al vernos entrar juntos, una mirada de sorpresa brilló en sus ojos. ¿Hermana Sofía, hermano Julián? Recorrí la mesa con la mirada y solo vi 2 juegos de vajilla. Sofía, con naturalidad, levantó la mano y le pidió al camarero que añadiera uno más. La mesa estaba llena de platos exquisitos. Sofía tomó mi tazón y lo enjuagó con té caliente. Al ver esto, William también me ofreció el suyo, y Sofía no se negó. William sonrió y dijo, esta vez estoy aquí especialmente para agradecer a la hermana Sofía. Por supuesto, también quiero agradecer al hermano Julián. Pero, hermano Julián, no me malinterpretes. La hermana Sofía vino a verme primero porque me torcí el tobillo unos días antes del incendio. Tenía una sonrisa en el rostro, parecía un ángel inmaculado y sin malas intenciones. Comí con indiferencia. Ya veo. Ahora que lo pienso, el hermano Julián también estaba muy asustado en ese momento, ¿verdad? Mis palillos se detuvieron un momento mientras recogía la comida. De hecho, el fuego se controló rápidamente, pero la alarma era ensordecedora y el pasillo se llenó de humo. Nadie tenía miedo. Instintivamente quise tomar la mano de Sofía, pero descubrí que no había nadie a mi lado. Ella ya había ayudado a su amiga de la infancia y desapareció entre el humo. Después de bajar, estaba tan enojada que grité las palabras de ruptura y me fui sin mirar atrás. Mis pensamientos volvieron a la realidad. Vi a William mirar a Sofía. Hermana Sofía, date prisa y discúlpate. ¿Cómo puedes ignorar al hermano Julián solo por tener prisa? Sofía dejó los palillos y sus ojos estaban llenos de disculpas. Lo siento. Llevábamos 3 años juntos y nos habíamos peleado innumerables veces. Sin importar la ocasión, siempre era yo quien admitía mi error primero.
Esta fue la primera vez que ella inclinó la cabeza primero. Si hubiera sido antes, sin duda me habría sentido complaciente, o al menos feliz. Pero en ese momento, me sentí como si me hubieran dado una bofetada y estaba tremendamente avergonzada. ¿Acaso necesita que William le recuerde que debe disculparse? ¿No puede hacerlo ella misma? Tomé una copa de vino tinto que tenía a mi lado y me la bebí de un trago. Está bien. El tono de Sofía era inexpresivo. No bebas demasiado. No le gustaba el olor a alcohol que sentía. Siempre me había adaptado a sus hábitos. En los últimos 3 años, apenas había bebido alcohol, y mi tolerancia al alcohol había disminuido hacía tiempo. En ese momento, me serví lentamente otra copa. Nunca debiste saber que, de hecho, aguanto muy bien el alcohol. Sabes, solo considero a William como un hermano menor. Lo cuidé por encargo de su madre. No te enojes por esto, explicó Sofía. William también parecía arrepentido. Conozco a la hermana Sofía desde que éramos niños. Somos tan unidos como hermanos. Hermano Julián, por favor, no te enojes por mi culpa. Los miré con curiosidad. Solo estaba tomando una copa de vino tinto. ¿Es necesario que reaccionen así? Me puse de pie. Voy a pagar la cuenta. Disfruten de su comida. Salí lentamente del restaurante y me adentré en el fresco viento otoñal de la tarde. No lo supe cuando llegué a Riverside Avenue. El agua del río golpeaba la orilla y las olas subían y bajaban. Miré la carretera que tenía delante. La luz a veces estaba lejos y a veces cerca, frente a mí, borrosa. Cuanto más miraba el camino, más familiar me parecía. Este era exactamente el camino por el que siempre seguía a Sofía durante nuestra época universitaria. En la universidad, me enamoré de Sofía a primera vista. En aquel entonces, nuestro amor era apasionado y puro. La seguí durante un año entero, y finalmente aceptó estar conmigo. Todos a mi alrededor me envidiaban, diciendo que tenía la suerte de recoger esta flor en la alta montaña. Pero solo yo sabía que Sofía nunca había roto ninguno de sus principios por mí. Encontré un banco y me senté, saqué mi teléfono para matar el tiempo y, sin querer, me encontré con una publicación que William acababa de compartir en sus redes sociales. En la foto, en el asiento del copiloto, la cámara enfocaba un paquete de papas fritas abierto y medio vacío. El pie de foto decía: las papas fritas con sabor a pepino son las mejores, y también las que más le gustan. Mi dedo se detuvo en la pantalla y no pude deslizarlo por un buen rato. Sofía tiene un hábito de limpieza. Nunca me permitió comer en el asiento del copiloto de su coche. Siempre había insistido en eso. Sonreí con amargura y, sin querer, se me llenaron los ojos de lágrimas. Solía pensar que el amor se basaba en la tolerancia y la adaptación mutuas, y que una de las partes siempre tenía que hacer concesiones. Nunca me importaron sus hábitos. La respetaba y la comprendía. Pero lo que no podía aceptar era que sus principios y hábitos fueran tan fáciles de romper para otros. Sofía me envió un mensaje preguntándome si había llegado a casa. Apagué la pantalla y no respondí. Pero sus mensajes seguían llegando uno tras otro, como si de repente se hubiera vuelto una charlatana. ¿No te gustó la comida de hoy? No te preocupes. La próxima vez iremos a otro restaurante. ¿Estás dormido? No olvides cerrar la ventana. Revisé nuestras conversaciones anteriores, llenas de mis trivialidades diarias, y sus respuestas siempre eran solo un par de palabras superficiales. Al llegar a casa y ducharme, me sorprendió encontrar un coche familiar aparcado bajo el balcón. La ventanilla bajó lentamente, y era el rostro frío de Sofía. Salí apresuradamente del balcón y volví a la casa. Al día siguiente, fui a trabajar con ojos de panda. En cuanto bajé, ese coche negro apareció de nuevo ante mis ojos. Fingí no verlo, pero por desgracia, recibí una llamada del conductor del servicio de transporte, quien me dijo que no encontraba el callejón. Tuve que cancelar el pedido, y el coche de Sofía se detuvo silenciosamente a mi lado. Te llevo, dijo con calma. Al ver que el horario laboral apremiaba, me senté en silencio en el asiento del copiloto. El coche estaba en completo silencio, y solo se oía el sonido del viento fuera de la ventana. Sofía pareció notar la incomodidad y preguntó con cautela: ¿has desayunado? Negué con la cabeza.
Entonces te lo compro y te lo subo más tarde, continuó. No hace falta. Rechacé su amabilidad con frialdad, y el ambiente se tensó aún más. Cuando llegamos a la planta baja de la empresa, intenté abrir la puerta del coche y salir, pero vi que estaba cerrada con llave. Sofía giró la cabeza. Por suerte, el incendio no afectó mucho a nuestra casa. Ya le pedí a alguien que lo limpiara. Puedes volver a vivir allí. No hace falta. Ya pagué el alquiler de mi nuevo piso durante un año. Dicho esto, me bajé del coche y me fui. Julián me llamó. Me di la vuelta y la vi salir del coche y estar de pie frente a mí. Su traje realzaba su esbelta figura, y su frialdad desprendía un temperamento sobrenatural. ¿Sigues dándole vueltas a lo que pasó en el incendio? Ya te lo expliqué y me disculpé. Si tienes alguna insatisfacción, espero que podamos comunicarnos racionalmente en lugar de continuar con esta guerra fría, dijo con seriedad. Reí entre dientes y le respondí, Sofía, ¿crees que mi actitud hacia ti en el coche fue superficial? ¿Pero no fuiste tú también superficial conmigo en el pasado? ¿O crees que este tipo de actitud es una guerra fría? Se quedó sin palabras y no pudo responder, así que me di la vuelta y me fui. Durante los 5 días siguientes, me dediqué por completo a mi trabajo e ignoré todas las flores y regalos que me enviaron. Me di cuenta de que vivir sola no era tan malo después de todo. Ya no tenía que esperar a mi pareja que llegaba tarde, ni preocuparme por preparar platos a su gusto. La vida parecía haberse vuelto mucho más sencilla y fácil. Hasta que un día, una amiga en común de Sofía me contactó. Julián, busquemos un momento para hablar. No es buena idea seguir enfadado y perdiendo el tiempo así. Lo pensé, y efectivamente, era hora de que tuviéramos una buena charla. Fui a la dirección que me había enviado. Era un bar tranquilo y acogedor, y la suave música se escuchaba suavemente en el aire. Seguí las indicaciones del camarero y caminé hacia mi asiento. Antes de llegar, oí vagamente unas carcajadas. ¿Dónde ha pasado Sofía tantas dificultades? Si fuera otra persona, ¿se atrevería a mostrarle una cara tan fría? William se sentó junto a Sofía y dijo con un dejo de angustia, el hermano Julian es demasiado sensible. Hemos sido amigos de la infancia durante tantos años. ¿No sabes cómo es nuestra relación con Sofía? Sí, además, cuando Sofía te perseguía, si te gustaba, habrías aceptado hace mucho. ¿Por qué te habrías ido al extranjero a estudiar más? De repente, mi mente se quedó en blanco con un fuerte zumbido. ¿Acaso Sofía persiguió a William? ¿Y fue antes de que William se fuera al extranjero? Al recordar el momento en que aceptó de repente mi confesión, sentí que me flaqueaban las piernas. Había un rastro de impotencia en la voz de Sofía, todo eso es cosa del pasado. Respiré hondo y me agarré a la barandilla a mi lado. Durante nuestra época universitaria, siempre corrían rumores sobre ellas dos. Una era una chica talentosa, y la otra, el galán del departamento de arte. Pensé que era una pareja tonta, fruto del aburrimiento, y no me lo tomé en serio. Aunque ya me había dicho incontables veces que lo dejara ir, en ese momento, no pude evitar sentir un dolor sordo. Pensé que era reservada, y pensé que ese era su principio. Resultó que no me tenía en su corazón para nada. La voz de William sonaba inocente. Bien, todos estamos reunidos hoy para ayudar al hermano Julián. ¿Será que Julián carece de tanta seguridad porque sufrió algún trauma de niño? Alguien le dio una palmada en el muslo y dijo, caminé hacia ellos. La animada conversación se interrumpió bruscamente. Solo el amigo que había planteado la pregunta me daba la espalda y no se dio cuenta. Seguía parloteando y analizando. Lo que digo tiene mucho sentido, ¿verdad? Puede que Julián haya experimentado algo de niño, y ahora es inferior y sensible. Él, al percibir que el ambiente no era el adecuado, su voz se fue apagando poco a poco. Tengo toda la razón. Forcé una sonrisa, tienes razón. Te has convertido en una experta en emociones en el bar. ¿Qué? ¿Acaso mi seguridad se dirigió hacia ti? Sofía se levantó y me tomó la mano. Julián, no lo decía en serio. El amigo sentado a la mesa parecía avergonzado, y William, a su lado, también se levantó rápidamente para calmar las cosas. Lo siento, nuestra intención original era ayudarlos a reconciliarse.
Me solté de la mano de Sofía sin contemplaciones. No miré a William, sino a Sofía con una media sonrisa. Dije que cuando quise que mi amiga alquilara la casa de enfrente, no accediste. Pero William se mudó enseguida. Así que hay una historia detrás de esto. El rostro de Sofía se ensombreció un poco, no entendía bien mis propios sentimientos en ese momento. Solo veo a William como un hermano menor. El rostro de William palideció un poco. Me quité de encima la mano de Sofía, cogí una copa de vino tinto de la mesa y se la eché directamente en la cara. Se sintió muy avergonzada por primera vez, con el ceño fruncido y los labios apretados en una fina línea. La gente a su alrededor exclamó. Me burlé, lo que dije abajo ese día era cierto. Terminemos. No es porque hayas ido a salvar a alguien primero, ni porque estuvieras con otro hombre. Miré a William a propósito y continué, es porque simplemente no entiendes el amor. Una vez, hacer algo que sabía que no debía haber hecho fue la mayor sinceridad que pude ofrecer. Ahora, no es que me esté rindiendo con Sofía, sino que quiero liberarme. Había rumores de sorpresa, ¿de verdad es tan duro? Ahora es duro, pero cuando Sofía de verdad termine con él, se arrepentirá. Entonces volverá arrastrándose y arrastrándose. Mantuve la calma y no me afectaron sus palabras. Había un atisbo de confusión en el rostro generalmente frío de Sofía. A ojos de los demás, era la novia perfecta, excelente, llena de sentido de la tradición, con un trato justo y una gran estabilidad emocional. En ese momento, ante mis profundas quejas, pareció un poco sorprendida y no se dio cuenta de sus problemas en absoluto. Reprimí las quejas en mi corazón y pregunté. Durante los últimos 3 años, ¿te has preguntado honestamente si realmente me has comprendido y me has adaptado? ¿Sabes que me gustan las flores de jazmín? ¿Sabes qué tipo de comida prefiero? Nunca comía dulces delante de ella porque decía que le daban náuseas, y fruncía el ceño cada vez que me veía comiéndolos. ¿Alguna vez te ha importado lo que dije? ¿Alguna vez has compartido tu vida diaria conmigo? ¿Alguna vez me has presentado a tus amigos por iniciativa propia? Respiré hondo. ¿Alguna vez te has puesto en mi lugar y me has explicado una palabra más? Al darme cuenta de que había dicho demasiado, apreté los dientes y me di la vuelta para irme. Pero ella me agarró la mano con fuerza. La voz de Sofía era baja y firme, aunque haya problemas entre nosotras, puedes decírmelo y podemos resolverlos juntas. Sentí una oleada de agotamiento. ¿Acaso todas nuestras peleas anteriores no se debían a esto? Sus ojos se enrojecieron ligeramente. Me solté de su mano sin hacer ninguna expresión. La gente a nuestro alrededor intentaba convencernos de que nos reconciliáramos. Sofía, cálmate. Julián solo está enojado por un momento. Estará bien cuando se le pase la ira. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. El vídeo de mi discusión con Sofía en el bar se filtró. Mi amiga me dijo que todo el mundo en redes sociales estaba alborotado. Todos hablaban de ello y no podían creer que yo terminara con ella. Algunos incluso apostaron sobre cuántos días tardaría en pedirle la reconciliación. Solo sonreí con indiferencia y no respondí. Últimamente, me había entregado por completo a mi trabajo, trabajando horas extra para terminar un proyecto importante y dejando de lado temporalmente el ajetreo del exterior. Finalmente, el proyecto se completó con éxito. El director me dio una palmadita en el hombro y me dijo, tu bono se duplicará y tienes buenas posibilidades de ascender. Descansa bien estos días. Asentí, pero sentí un cansancio inaudito. Hoy, por desgracia, llovía justo al salir del trabajo. Esperé a que me llevaran con varios compañeros en la entrada de la empresa y charlé un rato hasta que recogieron al último. Debido a la hora punta después del trabajo, la cola en la app de transporte seguía siendo alta. Miré el cielo gris y dudé si enfrentarme a la lluvia e ir a la calle de al lado a comprar un paraguas. Justo cuando daba un paso adelante y estaba a punto de meterme bajo la lluvia, una sombra apareció de repente sobre mi cabeza. Disculpen, llego tarde. Sofía, como siempre, llevaba un gran paraguas negro en la mano. Las gotas de lluvia saltaban sobre la superficie, creando círculos de ondas. No me negué y le dije cortésmente, ¿me puedes llevar a la calle de enfrente? Instintivamente se acercó, pero me aparté torpemente. Así que inclinó un poco el paraguas para no mojarme.
No le pregunté a Sofía por qué había venido. Simplemente usé su paraguas para ir a la tienda de la calle de al lado y rápidamente compré uno transparente nuevo. Gracias, dije cortésmente. Justo cuando estaba a punto de salir a la lluvia, Sofía me detuvo, déjame llevarte a casa. Negué con la cabeza, no hacía falta. Tomaré el metro. Un destello de decepción brilló en sus ojos, pero enseguida recuperó la compostura. ¿Cuándo volverás a casa? Los jazmines están a punto de florecer. ¿Irme a casa? Fruncí el ceño. La ruptura fue tan repentina que no tuve tiempo de ordenar las cosas en la casa de alquiler. Ni siquiera las entradas para el concierto que había reservado antes habían caducado. La miré. Volveré a empacar mis cosas cuando tenga tiempo. El rostro de Sofía se ensombreció. Julián, ¿de verdad tenemos que ser así?, pregunté con desprecio. ¿Quieres decir que estoy siendo irrazonable para conseguir este resultado? Intentó explicarse, solo espero que podamos hablar con calma. Ya hemos roto, y ahora estoy muy tranquila. Frente a ella, mi ira siempre parecía insignificante. Sí, siempre estaba tan tranquila, como si todo estuviera bajo su control. Después de 2 días de suficiente descanso, finalmente me armé de valor para ir a empacar mis cosas. Primero le envié un mensaje a Sofía para avisarle que iba a recoger mis pertenencias. Respondió rápidamente, diciendo que aún no había salido del trabajo y me pidió que fuera directamente. La llave estaba en el lugar de siempre. Al regresar a ese barrio tan familiar, el pasillo aún conservaba las huellas del paso del tiempo. Lo miré con atención y luego entré en el ascensor. Al llegar a la puerta, descubrí que la llave que tanto conocía no estaba debajo de la alfombra. Justo cuando estaba a punto de sacar mi teléfono y preguntar, la puerta se abrió de repente. Me quedé atónita. Detrás de la puerta estaba William con el pelo chorreando agua. Envuelto en una bata, se quedó allí con la sorpresa en la mirada. Rápidamente dio un paso atrás y me dejó entrar. Así que es el hermano Julián que regresa. El calentador de agua de mi casa está roto, así que vine a pedir prestado el baño, me explicó. Entré en la casa. Todo parecía estar igual. La manta de dibujos animados estaba colocada casualmente sobre el sofá, y el libro que no había terminado de leer estaba boca abajo sobre la mesa, como si nada hubiera pasado. William tenía una expresión bastante sutil. Hermano Julián, ¿ya se reconciliaron? Negué con la cabeza. Solo vine a empacar. Me miró sorprendido mientras yo empezaba a ordenar mis cosas. Miré los adornos cuidadosamente ordenados a mi alrededor y no pude evitar suspirar. Hubo un tiempo en que realmente consideraba este lugar mi hogar. Y ahora, al irme, comprendí de verdad lo que Sofía había dicho antes: estas cosas no sirven de mucho. Abrí el cajón y vi algunos objetos valiosos que me había dado. Tras dudarlo un momento, decidí devolverlos a su librero. William me siguió, dudando en hablar. No fue hasta que vi el frasco de cristal en la estantería que dijo con un tono algo sorprendido: no esperaba que la hermana Sofía aún guardara esto. Era un frasco de cristal lleno de estrellas de papel de colores, colocadas una al lado de la otra junto a sus trofeos. Cogí el frasco de cristal. ¿Sabes de esto? William asintió. Los doblé cuando estaba en primer año de secundaria y se los di a la hermana Sofía como regalo de cumpleaños. Cuando me mudé, me moría de curiosidad este colorido frasco de cristal. Pero Sofía siempre me recordaba fríamente que no tocara la estantería. Así que tuve que reprimir mi curiosidad. Resultó que el dueño de este frasco era William. Levanté la vista y me encontré con su mirada algo confusa. Durante nuestro último año de universidad, el día del cumpleaños de Sofía, ¿fue a verte? No pude evitar preguntar. Los ojos de William parpadearon un instante. Lo siento, acababa de irme al extranjero en ese entonces y no estaba acostumbrado a muchas cosas. De verdad no sabía que ella ya te tenía. Guardé silencio un momento y mis pensamientos se remontaron a aquel verano de nuestro último año de universidad. Ese fue el primer año que estuve con Sofía. En su cumpleaños, estaba llena de ilusión mientras le preparaba una sorpresa, pero me enteré de que no estaba. Esa noche, me senté sola a su mesa, mirando los platos que se enfriaban poco a poco y el pastel sin abrir, con una mezcla de emociones en el corazón.
No fue hasta el amanecer que recibí su breve explicación. Estaba celebrando su cumpleaños en el extranjero con amigos. Esos recuerdos me invadieron la mente como fragmentos. Recuerdo haberla encontrado cuando regresó borracha de un bar. Sus amigos revelaron sin querer los chismes sobre ella y otra persona mayor, lo que me hizo sentir muy incómodo. Cuando hubo pretendientes después de que empezáramos a trabajar, ella optó por guardar silencio, y me enteré por otros. Los regalos que me daba siempre eran tan comunes, pero podía tallar con esmero una pequeña marioneta de madera para William. Y yo nunca había imaginado que pudiera hacer semejantes cosas. A su lado, yo era como un avestruz, pensando que mi ternura podría apaciguar su indiferencia, pero siempre me quedaba entre disputas y guerras frías. Había soportado tanto solo, pensando que era un tesoro en mi vida y que debía hacer todo lo posible por protegerla. Pero nunca pensé que para ella, yo podría ser solo uno más entre tantos transeúntes. Volví en mí. La luz del sol entraba por la ventana y se reflejaba en el frasco de cristal, reflejando luces y sombras de colores. Ya que te gusta, ¿por qué no aceptaste su confesión entonces? Le pregunté. William sonrió con amargura. Era joven y arrogante en aquel entonces, y no sabía apreciar las cosas fáciles de conseguir. Para cuando me di cuenta de lo que sentía, ya había perdido mi oportunidad. Resultó que la relación que tanto me había esforzado por mantener se consideraba tan fácil de conseguir para los demás. Sonreí con amargura y dije distraídamente, no importa. Aún tienen una oportunidad. Me giré para irme, pero inesperadamente, tropecé y casi me caigo. Por suerte, logré sujetar la mesa a tiempo, pero sin querer tiré el frasco de vidrio. Se hizo añicos en el suelo y las estrellas descoloridas se esparcieron por todo el suelo. El rostro de William palideció al instante. Se agachó y murmuró para sí mismo, ¿cómo pudo romperse? Intentó recoger los fragmentos de vidrio, pero se cortó el dedo accidentalmente y la sangre le goteó. Justo cuando estaba a punto de detenerlo, la puerta del estudio se abrió de repente y apareció Sofía. Al verlo, corrió de inmediato y ayudó a William a levantarse. ¿Qué pasó? Su voz estaba llena de preocupación. Abrí la boca, pero noté un nudo en la garganta y no podía explicarlo todo. Ella tranquilizó a William con dulzura, con los ojos llenos de preocupación. Al ver la herida en la mano de William, frunció el ceño. Te llevaré al hospital. William la agarró con fuerza de la manga y no quería soltarla. Llevaré a William al hospital. Tú, espérame en casa. Dicho esto, ayudó a William a irse a toda prisa sin siquiera mirarme. Me quedé junto a la ventana, mirando sus espaldas alejarse, y una tristeza indescriptible me invadió el corazón. El coche familiar se alejaba lentamente de la comunidad. William, en el asiento del copiloto, se apoyó en el hombro de Sofía, y la escena me dolió profundamente. Los recuerdos y la realidad se entrelazaron, y me pareció regresar a esa noche cuando el fuego ardía. Ella jaló a William y me dejó sin mirar atrás. Levanté la mano para secarme el frío de la cara y me di cuenta de que había estado llorando sin darme cuenta. ¿Por qué sigo llorando? Sonreí con autodesprecio, recogí los fragmentos del suelo uno a uno y los metí en la bolsa de basura. Luego, tomé mi equipaje y salí de esta casa que una vez nos perteneció. No miré atrás. Nunca volvería a mirar atrás. Rechacé la sugerencia de mi líder de tomarme unas vacaciones y, en cambio, me sumergí en la planificación de un nuevo proyecto. Esto no era solo por la generosa bonificación de fin de año, sino también para olvidar esos pensamientos perturbadores en medio del ajetreo. No quería dejarme ni un segundo de tristeza. En el último medio mes, Sofía no me había enviado ningún mensaje. Tras dudarlo mucho, finalmente borré la cuenta de WeChat que me había alegrado durante 3 días y también bloqueé su número de teléfono. Sin embargo, de vez en cuando aún vislumbraba fragmentos de su vida en las publicaciones de William en redes sociales. Se conocían desde niños, ambos eran talentosos y guapos. Parecía que los 3 años que se habían perdido por mi culpa por fin habían vuelto a su cauce. Para facilitar mi trabajo, me mudé a un apartamento más cerca de la empresa y volví a cultivar flores. Aunque mi vida era ajetreada, cada vez que veía cómo aumentaban los números en mi tarjeta bancaria, me sentía un poco más satisfecha. Durante este periodo, inesperadamente, forjé una profunda amistad con otra compañera que también solía hacer horas extra.
cada vez que caía la noche y solo quedábamos los dos en la oficina. Comíamos fideos instantáneos y hablábamos con libertad de nuestros sueños. Sonreí y dije, después de trabajar duro un tiempo más y ganar suficiente dinero, volveré a la pequeña ciudad de mi pueblo y abriré una floristería. Aunque la tienda sea pequeña, seré mi propio jefe y ya no tendré que estar atado al horario de 9 a 5. Y soñaba con ahorrar lo suficiente para la entrada y tener un lugar propio en esta ciudad. Un día, salí tarde del trabajo. Como siempre, iba a llevar a casa a mi colega. Justo al salir del edificio de oficinas, una figura familiar apareció de repente frente a mí. Era Sofía. Se veía mucho más delgada, y en sus ojos se reflejaban emociones complejas. ¿Quién eres? Mi compañera se quedó un poco perpleja al ver la expresión hostil de Sofía. Debería ser yo quien te pregunte eso, dijo Sofía con un dejo de frialdad en la voz. Le expliqué con torpeza que era mi exnovia. Mi colega lo entendió de inmediato y se paró frente a mí. Por favor, apártate. Voy a llevar a Julián a casa. Quítate del camino, dijo Sofía con aún más frialdad. Mi colega también era leal y se negó rotundamente a ceder. Justo cuando dudaba, Sofía se adelantó de repente y agarró a mi colega del cuello. Los dos empezaron a pelear enseguida. Me quedé allí, desconcertado. Sofía siempre podía perturbar fácilmente la vida pacífica que creía tener. «Sofía, ¿qué demonios quieres hacer?» Intenté detener el conflicto, pero como ambas eran mujeres, no sabía cómo intervenir. No fue hasta que el guardia de seguridad de turno oyó el alboroto, se acercó y las separó con una porra. «¿Qué haces?», preguntó el guardia con severidad. La camisa de Sofía estaba hecha un desastre, y dijo sin aliento, «Vine a llevar a Julián a casa». Apreté los puños y dije con frialdad, «Esa es tu casa, no la mía. Por favor, no vuelvas a mencionar la palabra, casa». Al ver esto, mi colega también salió a defenderme, sin dejar de molestarlo después de terminar. «¡Qué lástima!». Sofía palideció al instante. Tras un momento de silencio, dijo, «Nuestra relación de 3 años». La interrumpí, ¿te acabas de dar cuenta de que llevamos 3 años juntos hoy? En nuestro aniversario, me dejaste sola y te fuiste a cuidar de otra persona. ¿Lo has olvidado? Por no mencionar que ni siquiera me contactaste por iniciativa propia durante el último medio mes. La miré directamente a los ojos. Si aún me respetas, por favor, compórtate como un ex digno. Un buen ex debería actuar como si estuviera muerto y no interferir entre sí. Su expresión era compleja, y su cabello negro estaba despeinado al viento, lo que la hacía parecer un poco indefensa. Tomé la mano de mi colega y estaba a punto de irme, pero Sofía me persiguió e intentó explicarme. William tiene un trastorno de la coagulación y está muy mal mental, así que lo cuidé más. Además, durante el último medio mes, sucedieron muchas cosas en la empresa. Quería contactarte, pero descubrí que mi número estaba bloqueado y desconocía tu nueva dirección. Respondí con indiferencia, no tiene sentido que digas eso ahora. Admito que antes me gustabas mucho, así que podía tolerar muchas cosas. Pero ya no quiero soportarlo más. Espero que podamos separarnos en buenos términos y no complicarnos demasiado. Un destello de tristeza brilló en sus ojos. ¿También me gustas? ¿No lo sientes? Negué con la cabeza. ¿Cómo podría sentirlo? ¿Acaso el amor sin cariño es realmente amor? El coche de mi compañera ya había arrancado, y me miró con vacilación. Ya no importa. Ya fuera la enfermedad de William o nuestro pasado juntos, todo había quedado atrás. El coche se alejó lentamente, dejando allí la solitaria figura de Sofía. Mantuve mi rutina diaria de ir y volver del trabajo, pero parecía que había una sombra extra en mi vida. Cada mañana, siempre había un desayuno cuidadosamente preparado frente a mi escritorio. De vez en cuando, también había un ramo de jazmín, que le daba un toque de color a mi vida. De vez en cuando, todos los compañeros de la oficina disfrutaban de un café gratis. Al volver a la planta baja de mi apartamento alquilado después del trabajo, siempre vislumbraba una figura esbelta en la esquina, de pie allí en silencio, como si me esperara. Sin embargo, mi corazón era firme como una roca. Decidí ignorar estas acciones o tratarlas con frialdad. Si el tiempo pudiera retroceder 3 años y Sofía pudiera cuidarme con tanto cariño como ahora,
Me habría alegrado muchísimo. Pero ahora, todo había cambiado. Pensé que siempre podría mantener esta frialdad hasta que un día, el jefe me hizo ver una figura con una sonrisa radiante. Era la señorita Sofía, representante de una conocida empresa financiera. Y este es Julián, el diseñador publicitario más destacado de nuestra empresa. Sofía dejó atrás su frialdad habitual. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios, y sus ojos revelaron dulzura y tolerancia. Dijo cortésmente: «Señor Julián, conozco su trabajo desde hace mucho tiempo». Me quedé atónito por un momento y luego pregunté: «Jefe, ¿por qué una empresa financiera necesita de repente publicidad?». El jefe hizo un gesto de indiferencia con la mano. «En la sociedad actual, ¿qué sector no necesita promoción?». Así, sin más, Sofía se convirtió en mi clienta. Aunque me esforcé por evitar interactuar demasiado con ella, siempre podía entrar a la empresa sin problema y sentarse junto a mi escritorio con el pretexto de modificar el diseño publicitario. Los compañeros que nos rodeaban notaban que algo pasaba y nos lanzaban miradas ambiguas. Su atractivo físico le facilitaba ganarse la simpatía de los demás. Intenté cambiar de escritorio varias veces, pero no pude librarme de su compañía. Solo pude reprimir el disgusto en mi corazón, y el sonido de mis golpes en el teclado se hizo más fuerte. Solo quería terminar este diseño publicitario cuanto antes y acabar con esta situación incómoda. Sofía trabajaba en silencio a mi lado y de vez en cuando me daba un vaso de agua, aparentemente intentando relajar el ambiente. No pude evitarlo y le dije con desdén: «¿Tiene tanto tiempo libre la señorita Sofía?». Sonrió con calma. «Siempre tengo tiempo para ti». Le respondí con una mueca de desprecio: «¿No tienes pacientes que atender ahora?». Su mirada se oscureció un poco. «Julian, no es lo que piensas entre William y yo». Me concentré en la pantalla. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?». Su mirada se tornó seria. «Si no te convence, haré todo lo posible por cambiar hasta que vuelvas a tener una buena impresión de mí». Cuando Sofía se ponía seria, era muy difícil resistirse. Pronto, todos en la empresa supieron que ella me estaba siguiendo, e incluso el jefe se alegró de verlo y de vez en cuando intentaba reunirnos. Me dijo con seriedad: «Julián, la señorita Sofía tiene un talento excepcional. Deberías aprovechar esta oportunidad». Sonreí y acepté superficialmente, pero en mi interior me quejaba. Aunque le envié varias versiones de los planos promocionales, siempre los rechazaba y los rehacía alegando pequeños fallos. Sabía que Sofía lo hacía a propósito, y su único objetivo era pasar más tiempo conmigo. Con impotencia, solo pude respirar hondo y obligarme a mantener la calma. En ese momento, mi teléfono recibió otro mensaje del jefe: «Julián, ve a Liñén Street y reúnete con la señorita Sofía hoy. Tiene algunas ideas nuevas que quiere incorporar al diseño». Como empleado, solo pude recoger mi bolso y correr al lugar indicado. Los callejones residenciales eran complejos y estaban llenos de gente, impregnados de un ambiente de vida tradicional. Observé con indiferencia cómo Sofía caminaba hacia mí entre la multitud. Le pregunté con tono profesional: «Señorita Sofía, ¿tiene alguna idea nueva?». Había un aire delicado y hermoso entre sus cejas y ojos, y respondió con suavidad: «Primero quiero llevarla a dar un paseo». Así que me guió por estos viejos callejones. Las paredes moteadas registraban las huellas del tiempo, y la hiedra verde se mecía con el viento. De camino, de vez en cuando me contaba qué tienda tenía los pasteles más deliciosos y qué tía era la más amable. Esta intimidad fue suavizando poco a poco la tensa atmósfera que originariamente se debía a asuntos de trabajo. Finalmente, nos detuvimos frente a un puesto de bontons, y el jefe nos invitó a sentarnos con cariño. Sofía dijo lentamente: «Antes de cumplir 10 años, mi madre y yo vivíamos aquí. En aquel entonces, William y su madre eran nuestros vecinos. Me costaba asociar a esta elegante mujer frente a mí con este sencillo callejón». Continuó diciendo con calma que mi padrastro era alcohólico y solía golpear a la gente, y que mi madre siempre lo soportaba en silencio. Durante esos días difíciles, la madre de William nos brindó mucho apoyo y cariño. Me quedé atónita. No esperaba que tuviera un pasado tan doloroso en su infancia. Más tarde, mi padre biológico me reconoció y siempre quise corresponder a la familia de William. Cuando su madre enfermó gravemente, me confió su cuidado. Por lo tanto, mi familia financió los estudios de William y siempre nos mantuvimos en contacto.
Hizo una pausa y luego continuó. Mi padre una vez sugirió que William fuera mi hermano adoptivo, pero él no estuvo de acuerdo. Más tarde, se fue al extranjero, y lamentablemente, sufrió una depresión severa y se autolesionó con frecuencia. Como no tenía otros tutores, tenía que viajar al extranjero con frecuencia para cuidarlo. No me extraña. Murmuré para mí mismo, y la imagen de su estado de ánimo anormal ese día me vino a la mente. Sofía me miró con seriedad, con los ojos llenos de sinceridad. No digo esto para ganarme tu compasión. Solo espero que sepas que William y yo nunca hemos tenido una relación romántica. Quizás por cuidarlo demasiado durante su depresión, desarrolló una incomprensión y dependencia hacia mí. Pero de ahora en adelante, mantendré una distancia adecuada. ¿Puedes darme otra oportunidad? Había un brillo en sus ojos, y la curva de sus labios fruncidos revelaba su seriedad y expectativa. De repente me sentí aliviada. Sofía, la razón por la que rompimos no fue solo por William. Bajó la mirada y sus largas pestañas temblaron ligeramente. Lo entiendo. No aprendí a amar mejor a alguien. ¿Pero de verdad no hay lugar para la redención? Miré al cielo y el sol brillaba con fuerza. Sofía, ¿sabes que antes de que decidiera conquistarte, llevaba 2 años enamorado en secreto de ti? Se quedó atónita. Continué. Fue precisamente por este amor que estudié mucho y me esforcé al máximo para alcanzarte y llegar a la universidad. Durante mis años universitarios, también participé en todas las actividades posibles para mejorar, solo para que pudieras fijarte en mí. Estoy muy agradecido por este amor. Me ha ayudado a seguir mejorando y a convertirme en una mejor versión de mí misma. Pero ahora todo es diferente. Hice una pausa y luego continué. Cuando estaba contigo, sentía felicidad y alegría, pero con más frecuencia, me sentía perdida e incómoda. No pude evitar adivinar, sentir celos y discutir. Por cierto, me detuve y miré a Sofía. ¿Sabes por qué me gusta más Yasmín? Sofía me miró confundida. Porque representa lealtad. Cuando amo a alguien, le ofrezco mi amor más leal. Al principio, estas palabras eran lo que quería decirle a Sofía. Y también fueron un recordatorio constante para mí. Inesperadamente, fue ella quien primero traicionó nuestra relación. Su voz se volvió baja y ronca. Es todo culpa mía. He visto cómo Sofía ha cambiado durante este tiempo. Pero no pude evitar pensar en mí, en mi juventud, quien me entregué desinteresadamente por amor. Las dos figuras se superpusieron gradualmente en mi mente. Negué con la cabeza. No hay bien ni mal. Es solo que ahora quiero seguir adelante. Sofía, me desearás lo mejor, ¿verdad? Bajo la cálida luz del sol, la miré fijamente a los ojos, tan claros como el agua. Después de un largo rato, asintió suavemente. Finalmente presenté la última versión del plan, y al mismo tiempo, presenté mi solicitud de renuncia a mi jefe. Intentó convencerme varias veces para que me quedara, pero insistí en perseguir mi sueño de abrir una floristería en mi ciudad favorita. Puede que esta floristería no sea grande, pero espero que se convierta en un remanso de paz que transmita alegría y calidez. Después de empacar mis maletas, volví a mirar esta ciudad que me resultaba familiar. Seguía siendo hermosa, pero yo estaba ansiosa por comenzar una nueva vida. Inesperadamente, justo cuando estaba a punto de irme, William vino a despedirme. Se había cortado el pelo y parecía más capaz, pero había un rastro de cansancio imperceptible en sus ojos. ¿De verdad te vas?, preguntó con reticencia. Sofía te quiere mucho. Es una persona tan tranquila y racional, pero ha estado muy desorientada estos días. ¿De verdad no hay ninguna posibilidad para ustedes dos? Sosteniendo mi equipaje, negué suavemente con la cabeza. Por favor, dile de mi parte que espero que tenga una buena vida. Tras decir eso, me di la vuelta y me fui. Tras caminar un poco, oí vagamente la voz de William, Julian. Me detuve en seco. Cerró los ojos y dijo en voz baja, lo siento. Fue mi culpa. Levanté las comisuras de los labios en silencio y no miré atrás. Hice un largo viaje en coche, disfrutando del hermoso paisaje, y finalmente llegué a Dalí. Abrí la floristería de mis sueños, tal como lo había planeado. Con el auge del turismo, el negocio de la floristería mejoraba día a día.
En mi tiempo libre, retomé mi afición por el tejido y hice manualidades como muñecas y flores. Casualmente, durante el furor de las retransmisiones en directo, también intenté abrir mi propia sala de retransmisiones. Bajo la cámara, mis dedos se movían con destreza entre la lana. Como pocas personas habían visto a un hombre con esas ganas, cada vez más gente venía a mi sala de transmisión en vivo, y lo disfrutaba mucho. Siempre había un espectador fiel que me acompañaba en silencio. Aunque no nos conocíamos en persona, ya teníamos cierta comprensión tácita. La vida tranquila se veía perturbada ocasionalmente. Una noche lluviosa, una inundación repentina azotó la floristería. Me metí descalzo al agua e hice todo lo posible por rescatar los artículos de la tienda. Por suerte, personas de buen corazón acudieron a ayudarnos a tiempo y juntos superamos la difícil situación. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado más de un año. La floristería funcionaba a la perfección, y mi sala de transmisión en vivo también había atraído a cada vez más jóvenes fans. Al llegar la nueva temporada turística, me detuve en la puerta de la floristería y observé a los turistas en la calle Bluestone con sonrisas juveniles. Entre la multitud, una figura familiar me llamó la atención. Entrecerró los ojos ligeramente y se apoyó contra la pared. Dos botones del cuello de su camisa estaban desabrochados con naturalidad, como si llevara mucho tiempo esperando. Me quedé atónito. Era Sofía. Pareció percibir mi mirada y me miró por encima de la multitud. Mi corazón dio un vuelco involuntario. Sonrió y caminó hacia mí. ¿Estás de viaje?, pregunté, fingiendo estar relajada. Ella asintió, y su anterior temperamento frío se aclaró. La floristería va bastante bien, elogió. Claro, dije con seguridad al hablar de la floristería. No me apoyará un viejo amigo, dije medio en broma. Ella asintió. Entonces tendré un ramo de jazmín. Me di la vuelta y entré en la floristería. Rápidamente envolví un ramo de jazmín fresco y elegante y se lo entregué. Ella tomó las flores, pero no se fue inmediatamente. Dalí es un lugar realmente bonito. Es un lugar habitable, sin duda, pero aún está un poco atrasado en comparación con las grandes ciudades. Me reí. Me gusta mucho este lugar. Si no le importa, podría mostrarme los alrededores, me invitó amablemente. Estuve a punto de declinar cortésmente porque aún quedaban clientes en la tienda, pero ella me dijo, no pasa nada. La espero. Para cuando por fin terminé mi trabajo, ya era mediodía. La busqué con la mirada, pero no la encontré. Mientras me preguntaba, la persona sentada en la silla de ratán afuera de la puerta se levantó lentamente. ¿Estás cansada? Te compré un té de frutas. Me lo entregó aún caliente y me sorprendió su paciencia. Para ser una buena anfitriona, cerré la floristería por la tarde y llevé a Sofía a dar un paseo por la calle de piedra azul de Bucen. Entre los pequeños puentes y el agua fluyente, le expliqué la historia y la cultura locales tanto como pude. Me escuchó atentamente y no mostró ningún aburrimiento. Cuando llegamos al lago y vimos el barco descapotable, le comenté que esto era una característica de Dalí. ¿Puedes intentarlo? Me preguntó, ¿no vas? Negué con la cabeza. Todavía tengo que volver y ordenar la tienda. Medio en broma, le dije, ¿tienes miedo de que el barquero te lleve? Ella rió entre dientes. Tengo más miedo de que me acompañes. Negué con la cabeza y volví a negarme. Al final, subió sola al bote. Mientras el barquero remaba, el pequeño bote se alejó poco a poco. Entre la niebla, me dijo adiós con la mano, Julián, ¿puedo pedirte que seas mi guía turístico la próxima vez que viaje? Asentí y acepté. Mi teléfono vibró y apareció una nueva solicitud de amistad. Sabía que era de Sofía. Tras aceptarla, descubrí que su imagen de fondo, que originalmente estaba en blanco, había sido reemplazada por una nota escrita a mano. Con el tiempo comprenderás que el futuro es más importante que el amor es más raro que el futuro y que la persona indicada estará en tu futuro. Siempre te esperaré.